En este día queremos hablar de piedad y hemos estado leyendo algunos versículos de la Biblia que hablan de la palabra piedad. Normalmente es una palabra que no usamos con frecuencia. No es una palabra habitual en nuestro diálogo diario, pero es una palabra que está asociada con la acción, con el comportamiento, con la actitud y con la forma en que nos conducimos. La Biblia habla de piedad, la Biblia habla de gente piadosa, pero también la Biblia habla de gente que no es piadosa, que no vive conforme a la piedad. Y el Salmo número 12, quisiera usarlo como una ilustración de esto, porque el concepto piedad es un término que es poco común para la gente. La gente cuando escucha esa expresión por lo general llega y dice, ¿de qué se trata eso? Puede ser que no, son personas que no viven una vida piadosa, pero ni siquiera han escuchado del término. Pero en su vida, en su conducta, en sus actitudes, en la forma en que se manejan en la vida, obviamente no viven de forma piadosa, solamente que no asocian ese término con su vida. Igual le sucede a muchos creyentes, a muchos cristianos que procuran vivir una vida que agrada a Dios, que procuran vivir una vida que exalta y glorifica el nombre del Señor, pero no saben que están viviendo una vida piadosa, porque nunca se han puesto a pensar que el término piedad o vivir piadosamente es algo que está asociado con la manera en que nos conducimos por la vida, la manera en que nos movemos en medio de las circunstancias de la vida. Mire lo que dice el Salmo número 12, los 8 versículos del Salmo 12. Dice este texto de la Escritura de la siguiente manera: el salmista David levanta una oración delante de Dios y le dice a Dios así: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Mire la oración de David: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doble corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Porque por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Mire qué interesante. Este salmo, el salmo número 12, es un salmo que podríamos leerlo en conjunto, podríamos leerlo simultáneamente a otros salmos, o sea, leerlos uno tras el otro, porque hablan del mismo tema. El Salmo 7, el Salmo 10, este Salmo 12, el 17, el 25 y el 37 son oraciones de lamento que levanta el autor bíblico con relación al éxito o al aparente éxito que tiene la gente mala. Yo no sé si a usted le ha sucedido en algún momento, pero ¿cuántas veces nosotros en la vida vemos personas que no se conducen como agrada a Dios? Muchas personas que andan por el mundo viviendo, como dicen por allí, la vida loca, ¿verdad? Haciendo las cosas a su manera, viviendo bajo sus propios criterios, sin tomar en cuenta a Dios. Y muchas veces, inclusive algunos de nosotros los miramos y decimos: mire,
ese hombre malo, ese hombre que se comporta de una manera incorrecta o una manera inadecuada, y mire cómo le va de bien. Tiene bienes, tiene posesiones, le va bien en la vida, tiene todo lo que cualquier ser humano quisiera. Bueno, probablemente a usted no le sucede, a mí sí me ha sucedido. Que no mire ese tipo de cosas y uno llega y dice, ¿y por qué a este que hace lo malo le va bien? Pues esos salmos, el 7, el 10, el 12, el 17, el 25 y el Salmo 37 son lamentos donde el salmista viene y mira el éxito de aquellos que no viven de la manera que agrada a Dios, pero aún así les va bien en la vida. Claro, el argumento de esos salmos es que puede ser que a esos hombres les va bien en la vida, en las cosas terrenales y del plano natural, pero un día van a tener que estar delante del trono de Dios. Y ese día que van a estar delante del trono de Dios, ellos van a recibir retribución conforme a su vida. Ellos probablemente en el presente piensan que todo está muy bien, pero un día ellos van a ser juzgados delante de Dios y probablemente o ciertamente su juicio va a ser un juicio donde se va a señalar que su vida fue una vida totalmente apartada de Dios. Por eso el salmista en estos salmos expresa un lamento o una realidad en cuanto al mundo en que nosotros vivimos. Es que el mundo en el que nosotros vivimos pareciese que la gente no le interesa vivir conforme a la piedad. Inclusive podríamos llegar y decir que la actividad de los hombres malos siempre está allí presente. ¿Cuántos de nosotros no vemos a gente hacer lo malo? Actuar de manera equivocada, aprovecharse del que está pasando por tiempos difíciles, actuar inapropiadamente hacia el prójimo. ¿Cuántas veces no nos toca ver eso? Y nos toca ver muchas veces a gente inocente ser afectada por el mal de mucha gente que se conduce por la vida de una manera inapropiada. Entonces el salmista empieza a plantearnos algunas cosas con relación a esto. El salmista es consciente, este mundo está llena de gente mala que actúa mal y mucha gente inocente y mucha gente inclusive piadosa que sí quiere agradar a Dios se ve afectada por lo que mucha gente, muchas personas hacen siguiendo sus propios criterios y su propia vida, y al final de cuentas no les interesa si pasan por encima de los demás, no les interesa si los demás se ven afectados. El salmista llega y reconoce esa realidad. El salmista lo que está haciendo, y quiero resaltar en el versículo 1 y en el versículo 8. Mire lo que dice esos dos versículos. El salmista dice: Jehová, por favor, sálvanos, porque se acabaron los piadosos. Dice en el versículo 1, Dios, han desaparecido los fieles, dice el versículo, la segunda parte del verso 1. Han desaparecido la gente fiel. Parece que son sinónimos, gente fiel y gente piadosa. Dice la palabra del Señor, el salmista reconoce, pareciese que en este mundo la gente fiel y la gente piadosa, la gente que quiere hacer las cosas a la manera de Dios, ha desaparecido. Pareciese que el mundo en que estoy viviendo, el mal está controlando el ambiente y el lugar donde yo vivo. Dios, por favor, sálvanos. Dios, por favor, interven en medio del mundo y de las circunstancias que estamos pasando. Mire cómo el salmista empieza a clamar, porque él es consciente, al ver el mundo en su momento histórico, él llega y dice: es que este mundo está cargado de maldad. Señor, sálvanos. Pareciese que la gente buena, que la gente piadosa, que la gente fiel a Dios se ha acabado. Y pareciese que estamos controlados por gente que lo único que quiere maquinar es el mal, que lo único que quiere maquinar es lo malo, que lo único que quiere es estar pensando cómo hace daño,
que lo único que está pensando es cómo se aprovecha de otros, cómo saca beneficio a costilla de otras personas, no importando si tengo que pasar por encima de ellas. Y por eso es que el salmista, en el Salmo 12, versículo 1, llega y dice, en una expresión de lamento delante de Dios: Señor, sálvanos, porque estamos llenos, estamos saturados de maldad, estamos saturados de pecado en medio de este mundo. Mire lo que dice el versículo 8. El Salmo 12, el salmista dice: cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres, cercando andan los malos. El salmista mira a su alrededor y dicen: es que los malos andan alrededor de nosotros levantando vallado, nos están cercando, la maldad está allí, presente en medio de la vida, y parecía ser que los malos están, ¿cómo se llama?, tomando el control de todo, nos están rodeando por todo lado. El salmista reconoce el problema del mal, el problema de la maldad que llena el corazón de los hombres, y yo creo que ese mismo sentir es el que nosotros nos ha tocado ver en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no vemos lo que sucede diariamente a nuestro alrededor? Robos, asesinatos, maldad, personas involucradas en actos delictivos, gente viviendo una vida alejada de Dios. Acabamos de escuchar noticias relacionadas con niñas de 8 o 9 años abusadas y dejadas embarazadas. Cuando miramos todo ese tipo de maldad en medio de nuestro mundo, decimos: mío, parece que estamos rodeados por la maldad y parece que la piedad y la fidelidad a Dios han desaparecido. Y son unos cuantos los que tratan de agradar a Dios. Y son unos cuantos que procuran caminar conforme al corazón de Dios. Mire, el salmista nos plantea la realidad de un mundo y una sociedad corrupta, cargada de maldad, donde los hombres indignos inclusive ocupan las posiciones de influencia y de poder, porque la impiedad no solamente la vemos en medio del pueblo, la impiedad la vemos también a los niveles más altos de la gente que nos gobierna. Pareciese que la impiedad y la maldad entonces es un cáncer que ha llenado todas las áreas y los ámbitos de la vida, desde los que tienen poder hasta los que no tienen ninguno, desde aquellos que controlan los hilos de nuestros países hasta aquellos que somos controlados, hasta aquellos que somos el pueblo. Entonces el salmista trata de presentar esa realidad y parece que esa impiedad al final es aprobada abiertamente. En estos días mi esposa llegaba y me decía: estamos mirando un canal de televisión, pero el canal de televisión en los espacios de los anuncios publicitarios presentan entonces todo tipo de propaganda. Y hoy en día es frecuente mirar tipos de propaganda que empiezan a hablar mucho del tema de la diversidad. Entonces se empieza a promover el tema de la diversidad sexual. Empieza antes que en un anuncio publicitario saliesen dos hombres juntos, tomados de la mano y abrazándose, y ahí todos acaramelados. Eso era algo totalmente inusual, pero ahora eso es lo normal. Ahora es lo normal que en la televisión nos presenten ese tipo de escenas, ¿verdad? Antes eso no sucedía. Uno sabía que acontecía eso, pero eso acontecía en medio de la vida de ciertas personas que decidían transitar por esta vida bajo ese tipo de conducta, pero hacían todas sus cosas a escondidas. Hoy en día es algo totalmente abierto. Hoy en día usted va a un restaurante, usted va a cualquier lugar, usted ve a los hombres ahí sentados en una mesa, tomados de la mano y dándose de besos, o dos mujeres. ¿Por qué? Porque en nuestro medio pareciera ser que la corrupción y la maldad simplemente está allí. Y al final de cuentas, nos pareciese que que nos acostumbramos. Y ya cuando vemos eso, simplemente lo dejamos pasar como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mi esposa me decía, ella siempre cuando ve eso, ella siempre reacciona.
y empieza a hablar y a plantear esto no es correcto y empieza a argumentar y a usar ciertos textos bíblicos, porque ella me dice, es que eso no está bien, y aun cuando lo vea yo en un anuncio publicitario, pareciese que en medio de nuestro mundo y en medio de la mentalidad de diversidad que hay en nuestro entorno, no, hemos estado siendo inoculados con una actitud de que todo lo tenemos que tolerar. Y tolerarlo todo es simplemente quedarme callado y aguantar. Y no poder llegar y decir, ¿sabes algo? Esto que estás haciendo no está bien, o esta manera en que te estás comportando no es la adecuada, o esta manera en que estás manejando esta situación no es la que debería de ser. El mundo en que vivimos es un mundo corrompido y afectado por el mal. El mal pulula en medio de nuestro mundo, opera en medio de nuestro mundo, está allí activo en medio de nuestro mundo. Y es una realidad. El salmista, cuando escribió esto hace mucho tiempo atrás, reconocía esa realidad y nosotros la seguimos viendo hoy. El mal está allí presente y por eso el salmista en el versículo 12 dice, Señor, salva, oh Jehová, en el verso 1. Interven, oh Dios, extiende tu mano, porque han desaparecido los fieles, se acabaron los piadosos. Parece que la gente piadosa que quiere vivir acorde con el corazón de Dios ha desaparecido. Ha dejado de moverse en medio del mundo. Pareciese un comentario muy drástico y exagerado. Probablemente sí había gente piadosa en el tiempo de David. Probablemente sí había gente que procuraba ser fiel a Dios. Pero él, en medio de encontrar a esa gente piadosa, él se percató de que el mundo en que él vivía estaba saturado de tal cantidad de maldad que pareciese que los fieles y los piadosos habían desaparecido. Pero en realidad habían algunos que sí vivían así y sigue siendo igual hoy en día. Hoy en día seguimos dándonos cuenta que hay gente piadosa que quiere vivir conforme al corazón de Dios. Pero en algunos momentos cuando vemos la maldad que hay en el mundo, decimos, pero esto parece que se está descontrolando, que esta situación cada vez se agrava más y cada día es más compleja. El salmista reconoce, inclusive los malos nos están cercando, nos están rodeando, pareciese que los malos están tomando el control de todo. Cuando uno escucha a gente en ciertos sectores del ámbito público, uno se da cuenta en medio cuando uno escucha de los legisladores y lo que quieren promover en la asamblea legislativa, cuando uno escucha de ministros y de gente que tiene posiciones de poder que quieren impulsar como proyectos, uno llega y dice, Dios mío, muchas de esas cosas lo que quieren es simplemente encubrir a los corruptos y a los malos. O decisiones para implementar leyes que al final van a beneficiar a unos pocos y no a la mayoría. Entonces uno llega y dice, no, pero pareciese que estamos rodeados de gente que lo único que quiere es sacar provecho personal. O que haya provecho para unos pocos y no para todos. Y cuando miramos eso, llegamos y decimos, parece que estamos rodeados. ¿Habrán justos o gente fiel a Dios en medio de un mundo corrompido y cargado de maldad? No dudo de que hay muchos que queremos caminar conforme al corazón de Dios. Hay muchos que queremos vivir como agrada a Dios. Mire lo que dice el versículo 2 y 4 del libro de Salmos, capítulo 12. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablando y describiendo a los malos, a los que no son piadosos, a los que no viven conforme al corazón de Dios. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Un labio lisonjero son ese tipo de personas que te adulan con palabras bonitas, pero que al final de cuentas lo que te están diciendo bonito para que te sientas bien no necesariamente es verdad.
Lo están haciendo por interés. Lo están haciendo para aprovecharse de ti, simplemente para que tú pienses, ah, qué bien, piensa bien de mí, o tiene este pensamiento que es correcto, y simplemente lo están haciendo para adularte, para saturar tu oído con ciertas cosas que tú quieres escuchar, pero al final de cuentas su interés es otro. Esas son palabras jactanciosas, y el salmista llega y dice, en nuestro mundo está lleno de gente que habla mentira, con labios lisonjeros y con doble corazón, con doble intención. Te dicen una cosa, pero su interés es otra. Cuando leemos eso, nos damos cuenta del tremendo impacto que tienen los malos en medio del mundo. El tremendo impacto que tienen la actitud de aquellos hombres que con sus labios engañan, que con sus labios hablan mentira, que con sus labios plantean cosas que no son ciertas. Entonces el salmista nos está diciendo que este mundo está lleno de falsedad, de adulación, de duplicidad, de vanidad. Y nos dice, esta es la realidad que vivimos. Cuando yo miro el mundo y el entorno en el cual nos desenvolvemos, pareciese que no era muy diferente al del salmista. Porque hoy en día seguimos viendo lo mismo. Hoy en día seguimos experimentando lo mismo. Pero eso es evidencia de que esos hombres no viven una vida piadosa. Porque el que vive una vida piadosa se cuida con lo que habla. Sabe que lo que habla tiene que ser algo conforme a lo que Dios quiere y que lo que va a hablar va a bendecir la vida de los demás. Entonces, el salmista nos está haciendo un recorrido y nos está diciendo el mundo en el cual nos movemos es un mundo cargado por el mal, saturado por el mal, y ese mundo y eso se pone en evidencia cuando vemos el comportamiento y la conducta de la gente. Cuando pensamos un poco en este tema, nos damos cuenta cuánto necesitamos hombres y mujeres piadosas. Por eso nosotros, aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, necesitamos manifestar en medio de este mundo la luz que hay en nosotros. Por eso es que en medio de un mundo tan complejo que pareciese que está sumido en las tinieblas, necesitamos hombres y mujeres cuya vida refleje la santidad, la piedad y una vida deseosa de glorificar a Dios. Por eso este mundo está requiriendo de personas cuyo comportamiento, conducta se manifieste y que el mundo pueda percibir y darse cuenta que todavía hay gente piadosa, que todavía hay gente que tiene un celo profundo en su corazón de vivir conforme al corazón de Dios, que todavía hay personas que desean y quieren agradar a Dios con su caminar. No somos perfectos, no somos gente perfecta, estamos en un proceso de construcción donde Dios nos está moldeando y su Espíritu Santo está trabajando en nosotros para perfeccionar la obra que empezó en nuestros corazones. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6. La buena obra que el Señor inició, Él la va a perfeccionar. Él está perfeccionando su obra en usted y en mí. Pero usted y yo tenemos que vernos como hombres y mujeres en medio de esta sociedad que tenemos que ser diferentes a lo que se ve y a lo que se da allí afuera. Usted y yo tenemos que conducirnos de una manera que glorifique al Señor. Mire lo que dice el versículo 5 y 6 del Salmo 12. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Me quedo allí en ese versículo 5. Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente. Yo he estado escuchando al pobre, al que sufre, al que pasa angustias, al que es oprimido por el rico, por el poderoso, por aquel que tiene.
y en lugar de ayudarlo a levantarse, lo hundimos más. Yo escucho el clamor de toda esa gente. Ahora, dice el Señor, me levantaré. Las palabras de Jehová son palabras limpias como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Me voy a levantar, dice el Señor en estos versículos 5 y 6, porque he escuchado el clamor de la tierra, he escuchado el clamor de los hombres que son oprimidos por aquellos que están a su alrededor. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido algún tipo de opresión? Los que hemos determinado vivir una vida para Dios, muchas veces somos señalados por razón de nuestra fe. Somos cuestionados por nuestro deseo de hacer las cosas bien y que glorifiquen a Dios. Somos cuestionados porque hemos determinado caminar a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Somos señalados, somos objeto de burla, somos objeto de señalamiento, y esa es la realidad que vivimos en nuestro mundo. Pero tenga la plena seguridad que en medio de la injusticia, que en medio de la maldad y en medio de lo que sucede en este mundo, Dios va a intervenir. ¿Cómo y cuándo Él lo va a hacer? Tenga la plena seguridad de que se va a dar. Tal vez usted y yo no sabemos el día ni la hora, ni la forma en que Dios lo va a hacer, pero Dios va a mirar y a escuchar el clamor del que sufre, de aquel que quiere hacer lo correcto, pero que vive en medio de un mundo oprimido por la maldad. Entonces, cuando leemos el Salmo, nos encontramos a Dios diciendo, ciertamente yo miro, ciertamente yo escucho lo que está sucediendo en este mundo y ciertamente yo voy a intervenir. Yo voy a enviar mi palabra que es limpia. Una palabra que va a traer cambio, una palabra que va a traer transformación, una palabra que va a traer renovación a la vida de esta humanidad. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios, este mundo tan cargado de maldad, haz algo. ¿Cuántas veces no hemos orado así? ¿Cuántas veces en medio de lo que se suscita en este mundo no hemos levantado nuestra voz delante del Señor y le hemos dicho, Señor, haz algo? Interven en medio del dolor de la gente. Interven en medio del sufrimiento de las personas. Tenga la plena seguridad de que Dios lo va a hacer. De que Dios va a hacer justicia. De que aquel malo que vive conforme a la impiedad y que muchas veces oprime al que no tiene, o al que sufre, o al que está pasando tiempos difíciles, a él un día le va a tocar su parte. A él un día le va a tocar estar delante de la presencia de Dios y ser juzgado. Por eso, amado hermano, si hay algo que necesitamos saber, es que en medio de este mundo y de la maldad de este mundo, Dios va a intervenir en algún momento. ¿De qué manera lo va a hacer? Él tiene su tiempo. Israel estuvo 400 años en la esclavitud de Egipto. Entre el libro de Génesis y Éxodo nos cuenta la historia de aquellos que se fueron para Egipto, se establecieron allá y estuvieron 400 años esclavos. Cuando usted ve las historias de muchos de los faraones en Egipto, sabe que muchas de las obras que se hicieron en Egipto fueron edificadas por extranjeros que vivían, y minorías que vivían en esa tierra, que fueron oprimidos, que eran prácticamente esclavos y que fueron parte del personal que construyó las grandes obras en Egipto, entre ellos el pueblo hebreo durante 400 años. Dios intervino en medio de todo lo que el pueblo estaba sufriendo. Dios se manifestó en medio de la opresión que estaban experimentando y les trajo libertad y los llevó con Moisés nuevamente a la tierra prometida. Dios interviene. En su momento, probablemente en Egipto murieron, hablemos de por lo menos unas 10 generaciones de hebreos. Y Dios tuvo su momento para decir, esta es la hora en que yo voy a actuar en medio de la historia y los voy a liberar de su opresión. Amado hermano,
Nosotros esperamos que un día Dios traiga su justicia sobre este mundo. La expectativa y la esperanza de todo cristiano es que un día este escenario marcado por la maldad cambie, cuando el Señor retorne y cuando el Señor venga y establezca su reino en medio de este mundo que necesita ser transformado y cambiado. ¿Sabe? Pero en medio de eso, en medio de que vivimos en la realidad de un mundo dañado y afectado por el mal, en medio de esa realidad es que Dios nos ha llamado a vivir a usted y a mí. ¿Por qué Dios nos tiene a nosotros en este momento particular de la historia? Bueno, Dios ha querido que fuese de esa manera. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo controlado por el mal? Esto parece como la película de las guerras de las galaxias. Yo no sé si usted la vio, ¿verdad? Parece que el imperio del mal ha controlado todo. Y que aquellos que quieren hacer lo correcto son unos cuantos que están luchando contra un sistema corrompido y dañado. Pero la realidad es que en medio de este mundo Dios nos ha puesto a vivir. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en medio de este entorno? En medio de la realidad de la corrupción, el engaño, la maldad que predomina a nuestro alrededor. Bueno, necesitamos determinar cómo nos vamos a conducir. La opción es volvernos a Dios y vivir una vida piadosa y una vida que lo glorifique a Él. Poder saber que puedo vivir en una relación con Dios cordial y cercana, en una vida reconciliada con Dios y que puedo caminar en medio de esta vida de la manera que a Dios le agrada. Por eso cuando la Biblia habla de vivir piadosamente, es procurar vivir acorde con el corazón de Dios en medio de un mundo corrupto. En medio de un mundo cargado de maldad. Pastor, pero qué difícil es eso. Qué difícil es eso, porque cuando estamos allí en medio del mundo, tenemos que estar luchando, porque muchas veces ese mundo nos quiere seducir para que vivamos conforme a sus criterios, para que nos movamos conforme a sus normas. Entonces nos empieza a seducir el mundo y nos empieza a decir, no importa, haz eso, algo malo, hazlo, no importa, nadie se va a dar cuenta. Y el mundo nos empieza a presionar, planteándonos y diciéndonos que no importa lo que hagamos, nadie se va a enterar de lo que tú y yo podemos hacer en lo oculto. Pero si hay alguien que lo ve todo. El mundo llega y nos dice, no importa que hagas eso, porque al final todos lo hacen. ¿Por qué tú no lo vas a hacer también? Entonces, en medio de esa realidad, las presiones del mundo es, si aquel se está aprovechando y está sacando una buena tajada en medio de cierta actividad de la vida diaria, ¿por qué tú no puedes también aprovecharte y sacar beneficios de todo esto? Aunque hagas las cosas de la manera incorrecta. Entonces, el mundo nos presiona para que nos vayamos en la corriente de ese río, para que nos vayamos en la corriente de esa ideología y de esos pensamientos, y es allí donde usted y yo necesitamos determinar. Vamos a vivir conforme al corazón de Dios, vamos a vivir una vida piadosa que glorifique a Dios. Probablemente aquellos que hemos determinado vivir una vida piadosa no vamos a ser bien vistos por la gente. Aquellos que hemos determinado vivir una vida conforme al corazón de Dios, probablemente vamos a ser señalados, o usted y yo vamos a ser el objeto de la burla de la gente. Pero allí es donde el Señor nos insta y nos motiva a que necesitamos reafirmar en nuestros corazones nuestro deseo de vivir una vida piadosa, una vida que honre a Dios. La ventaja que usted y yo tenemos en medio de este mundo tan malo y cargado de maldad y afectado por el mal, es que la Biblia dice que usted y yo tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está en usted, que habita en usted y en mí, que mora en nosotros,
Es el que nos puede ayudar para poder lidiar con todas las presiones de este mundo malo y dañado por el pecado. Porque si usted trata de luchar solo, le puedo asegurar de que nosotros en nuestra humana condición, nosotros lo que vamos a hacer es ceder ante el mal. Es por eso que cada día usted y yo necesitamos venir delante de Dios permanentemente y decirle: Señor, estoy necesitando que tú me ayudes, que tú extiendas tu mano, Espíritu de Dios, que en medio de las presiones de este mundo tú me dirijas, tú me des tu sabiduría, tú me des tu entendimiento para tomar cada decisión de la manera correcta. Yo necesito, Espíritu de Dios, que tú dirijas mis pasos, me des el entendimiento y la capacidad para moverme en medio de este mundo que me presiona, que procura que vivamos de la manera incorrecta. Espíritu Santo, necesito que me guíes a toda verdad, que me enseñes todas las cosas, que estés allí presente, llevando a cabo tu obra perfecta en mí. Es por eso que vivir una vida piadosa no es una actividad meramente humana o una acción meramente humana. Es que en medio de vivir la vida piadosa necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Al Señor guiándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, dándonos entendimiento y sabiduría para saber conducirnos en medio de este mundo. ¿Cuántas decisiones no estamos expuestos día a día a tomar? ¿Y cuántos de nosotros no nos dejamos llevar por lo primero que viene a nuestra mente? Y empezamos a tomar decisiones y a tomar acciones particulares en ciertas circunstancias, y cuando nos damos cuenta nos metimos en un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de nuestro caminar impulsivamente y a la carrera, dejamos a un lado al Espíritu de Dios, que está allí dispuesto a guiarnos y a enseñarnos. Y si usted y yo, que queremos vivir una vida piadosa, pedimos cada día diciéndole: Señor, que en medio de lo que se me pueda presentar hoy, tú me guíes y me ayudes, porque necesito tu inteligencia y tu sabiduría para saber qué es lo que yo debo de hacer. Esa sabiduría que viene de lo alto. Mire, vivir una vida piadosa no es simplemente levantarse en la mañana y decir: hoy me voy a portar bien. No es solo eso. Amado hermano, es ser consciente de que Dios ha hecho una obra en mí, de que su Santo Espíritu camina conmigo, es el consolador, el que está a mi lado, el que camina conmigo, y con él yo voy a poder enfrentar las circunstancias y las presiones de un mundo malo, cargado de maldad, que no quiere, que no desea que usted viva una vida piadosa. Este mundo lo que quiere es que usted siga la corriente de la gente. Lo que quiere este mundo es que usted viva acorde con los criterios de este mundo. Este mundo lo que quiere es que usted opere bajo los parámetros de las tinieblas. El Espíritu de Dios, por lo contrario, quiere que usted sea guiado por él y que en medio de toda circunstancia usted tome toda decisión basado en la acción del Espíritu de Dios. Creo que todos hemos leído Gálatas capítulo 5. Habla de las obras de la carne, ¿verdad que sí? Y el fruto del Espíritu. Y llega y dice que hay una batalla, una lucha allí permanente. Los deseos de la carne están permanentemente queriendo seducirnos para que nos dejemos llevar por ellos. Pero el Espíritu de Dios, el Señor, nos dice: yo quiero que ustedes se guíen por el Espíritu. Anden en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es conducirnos conforme a los criterios divinos, pero también saber que el Espíritu de Dios quiere guiarnos en nuestro caminar diario. Mire, esto no es una batalla para librarla solo. Vivir una vida piadosa no es un asunto simplemente de que salgo de la casa y hoy me programo allí, ¿verdad? Hoy voy a vivir una vida piadosa. No, es que necesitamos la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está operando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser, cuando usted está expuesto ante el mal,
allá afuera el Espíritu de Dios le está diciendo, hijo, hija, ten cuidado por allí. Cuando usted es controlado por el Espíritu de Dios y Él está presente en su vida, en medio de las circunstancias y las presiones de un mundo caído y afectado por el mal, el Espíritu de Dios te está diciendo, ten cuidado. Esa senda no es la adecuada. El Señor empieza a cerrarte puertas. El Señor empieza a abrirte otras. El Señor empieza a dirigirte por el camino y empieza a encenderte luces rojas que te dicen detente, o luces amarillas que te dicen ten precaución, o luces verdes que te dicen sigue adelante, no hay problema. ¿Qué? Así opera el Espíritu de Dios. Por eso, amados hermanos, cuando hablamos de una vida piadosa, estamos hablando de vivir una vida bajo los criterios y las pautas de Dios, controlados por Él, guiados por Él. La pregunta que deberíamos de hacernos en este día es: ¿cuánto de nuestra vida, cuánto de nuestras decisiones, cuánto de nuestras actitudes y de nuestro proceder lo estamos poniendo en manos del Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dirija, para que Él nos oriente? Vivimos en medio de un mundo caracterizado por el mal. Esa es la realidad. El salmista lo reconoce. Muchas veces nos vemos cercados por lo malo, pero en medio de todo eso hay una comunidad de hombres y de mujeres fieles a Dios que queremos vivir una vida piadosa. Pero esa vida piadosa no la podemos vivir solos. No podemos manejar nosotros solos esto. Necesitamos la intervención y la ayuda del Señor. Es por eso que usted necesita alimentar día tras día una relación profunda con Dios. Mientras usted y yo no tengamos una relación profunda con Dios, nos va a ser muy difícil vivir una vida piadosa. Cuando usted alimenta una relación intensa, cercana con el Señor, amado hermano, el Espíritu de Dios va a estar allí en el camino para guiarte y para dirigirte, para indicarte por dónde debes de ir, cuál ruta tomar y cuál ruta no tomar. Es como el Waze, ¿verdad? Se lo pone y le empieza a decir, esta es la ruta más rápida, esta es la ruta más ¿cómo se llama? Más lenta. Y usted empieza a tener todo un criterio para definir, bueno, me voy por aquí porque por aquí me sirve. El Espíritu de Dios es igual. Él está allí queriendo guiarnos y decirnos, mira, estas son las opciones, pero estas vas a tardar más. Por esta llegas más rápido. En medio de todo esto, necesitamos que el Señor nos ayude a poder lidiar con la realidad de vivir en medio de un mundo complejo. ¿Cómo vivir piadosamente? ¿Cómo vivir una verdadera piedad? Necesitamos aprender a reconocer que el mal va a estar allí. El mal nosotros no lo vamos a poder extirpar. El mal es una realidad que está presente en medio de este mundo caído por la maldad y por el pecado. Esa es la realidad. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es que podemos transitar en esta vida siendo diferentes, viviendo de manera diferente. ¿Y cómo vivir de manera diferente? ¿Cómo caminar y transitar por la vida de manera diferente? Necesitamos hacerlo con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Señor, que Él nos pueda guiar y Él nos pueda dirigir en medio de las circunstancias que podamos enfrentar día tras día. ¡Qué tremendo desafío el que usted y yo tenemos! ¡Qué tremendo reto el que tenemos de vivir esa vida piadosa que Dios quiere! Pero tenga la plena seguridad de que usted no está solo. Tenga la plena seguridad de que usted no está solo. El Señor está con usted y está conmigo para guiarnos. Él quiere que vivamos esa vida que lo glorifica, esa vida que lo honra, esa vida que exalta su nombre. Oremos al Señor para que Él nos pueda ayudar en este proceso
que Él nos pueda ayudar a caminar de la manera que Él quiere. Padre, te damos gracias en esta tarde. Amantísimo Dios, queremos bendecirte y adorarte. Igual que David en el Salmo 12, que vio el mundo y miraba y observaba el mundo tan inmerso en la maldad. Señor, que las manifestaciones de los hombres eran expresiones de maldad, de engaño, de mentira y de palabras lisonjeras. Señor, es la misma realidad que vivimos hoy en día, pero en medio de esa realidad que impera en nuestro tiempo, tú nos llamas, Señor, a ser luz. Tú nos llamas a vivir una vida piadosa. Tú nos llamas a vivir una vida que te glorifique y que te honre. Señor, hoy reconocemos que no podemos solos. Hoy reconocemos que no podemos transitar solo por esta senda. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Necesitamos la ayuda del Consolador. Necesitamos la ayuda de aquel que todo lo conoce, que escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Señor, ayúdanos a conducirnos y a vivir una vida que te glorifique. Queremos ser de esos hombres y mujeres piadosas que se levantan en medio de una generación mala y que alumbramos y reflejamos a Cristo en todo lo que hacemos. Amantísimo Dios, queremos, oh Dios, traer nuestro corazón y nuestra vida y decirte, Señor, que solamente tú nos puedes ayudar. Solamente tú nos puedes sostener. Solamente tú, Señor, puedes renovar nuestras fuerzas para poder vivir una vida de piedad en medio de un mundo corrompido y dañado, Señor. Oh Dios, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para alabanza de tu nombre. Ayúdanos, Señor, en todo momento a someter nuestras vidas a tu perfecta voluntad. Señor, recibe adoración. Señor, recibe la alabanza, la gloria y el poder, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor.